la guerra y el sol, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada asociada con la sabiduría y la fertilidad. La adoración de estos dioses no solo era un acto de devoción, sino también un medio para mantener el equilibrio cósmico y garantizar la prosperidad de la comunidad. Los rituales religiosos eran una parte integral de la vida azteca, y las ceremonias se llevaban a cabo en lugares sagrados como el Templo Mayor en Tenochtitlán. Los sacerdotes, conocidos como Tlamacasqui, desempeñaban un papel crucial en la realización de ofrendas, sacrificios y ceremonias dedicadas a los dioses. Estos rituales no solo expresaban gratitud por los dones divinos, sino que también buscaban apaciguar a los dioses y asegurar su favor para garantizar la fertilidad, la cosecha y el éxito en la guerra. El sacrificio humano era una práctica particularmente significativa en la religión azteca. Creían que los dioses necesitaban ser alimentados con sangre humana para mantener el equilibrio del universo. Los cautivos de guerra y, en ocasiones, miembros de la propia sociedad azteca, eran sacrificados en rituales elaborados. Aunque esta práctica es desconcertante desde la perspectiva moderna, para los aztecas representaba un acto necesario para asegurar la supervivencia y la armonía con el cosmos. La conexión entre la religión azteca y la vida cotidiana se extendía a la concepción del tiempo y el calendario. El Tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días, estaba intrínsecamente vinculado a las actividades diarias, las festividades y los augurios. Este enfoque cíclico del tiempo reflejaba la creencia en la repetición de patrones cósmicos y la interconexión entre la realidad terrenal y la divina. El legado religioso de los aztecas en la actualidad es evidente en la persistencia de elementos de su cosmovisión en la espiritualidad mexicana contemporánea. Aunque la llegada de los conquistadores españoles y la imposición del cristianismo transformaron muchas de las prácticas religiosas aztecas, la esencia de su conexión con la naturaleza y el cosmos ha persistido en las tradiciones sincréticas de la religión popular mexicana. La veneración de figuras como la Virgen de Guadalupe, que incorpora elementos de la diosa azteca Tonantzin, ilustra la adaptación y continuidad de ciertos aspectos de la religiosidad azteca en la fe cristiana. La peregrinación a lugares sagrados, una práctica común en la religión azteca, también se ha integrado en las manifestaciones religiosas contemporáneas. El Día de los Muertos, una festividad que honra a los difuntos, tiene sus raíces en las creencias aztecas sobre la vida después de la muerte y la importancia de recordar y celebrar a los ancestros. La construcción de altares, la ofrenda de alimentos y la creación de calaveras de azúcar son elementos que reflejan la herencia de la religión azteca en esta festividad única y significativa. Además, la espiritualidad indígena y la conexión con la tierra siguen siendo temas fundamentales en la lucha por la preservación de la identidad cultural y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en México. Estos esfuerzos reflejan la continuidad de la cosmovisión azteca, que enfatizaba la interdependencia entre la humanidad y la naturaleza. En conclusión, la importancia de la religión azteca en la sociedad prehispánica fue profunda y abarcadora, influyendo en todos los aspectos de la vida azteca. Su legado perdura en la espiritualidad contemporánea de México, manifestándose en prácticas religiosas sincréticas, festividades culturales y la resistencia de la cosmovisión indígena en la lucha por la preservación de la identidad y los derechos de los pueblos originarios. Los sacrificios humanos en la religión azteca, mexica, una mirada crítica a su práctica y significado cultural. Los sacrificios humanos en la religión azteca, también conocida como mexica, representan uno de los aspectos más controvertidos y discutidos de esta antigua civilización. La práctica de sacrificar seres humanos era central en las ceremonias rituales aztecas, y su significado cultural es complejo y diverso. Al analizar críticamente esta práctica, es esencial entenderla en el contexto de la cosmovisión y las creencias religiosas aztecas. Desde la perspectiva azteca, los sacrificios humanos eran actos ceremoniales destinados a alimentar a los dioses y mantener el equilibrio cósmico. Se creía que los dioses necesitaban constantemente ser nutridos con la esencia vital humana para asegurar la continuidad del universo. Esta creencia fundamentaba los sacrificios como una acción necesaria para la supervivencia y prosperidad de la sociedad azteca. Los sacrificios humanos eran realizados en diversas ocasiones, desde rituales asociados con la agricultura hasta eventos astronómicos significativos. La magnitud de estos sacrificios variaba, desde simples ofrendas simbólicas hasta rituales más elaborados que involucraban la muerte de un gran número de personas. Los prisioneros de guerra eran a menudo seleccionados como víctimas, y su sacrificio se veía como un honor que los liberaba de una muerte menos honorable. Aunque desde la perspectiva azteca los sacrificios eran esenciales para mantener la armonía cósmica, la brutalidad de estas prácticas ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde la colonización española hasta la actualidad. La llegada de los conquistadores europeos y la imposición del cristianismo llevaron a la condena de los sacrificios aztecas como prácticas bárbaras y paganas, contribuyendo a la percepción negativa de esta civilización en la historia.
Una mirada crítica a los sacrificios humanos aztecas también debe considerar el contexto social y político de la época. La sociedad azteca estaba organizada de manera jerárquica, y los sacrificios eran utilizados como una herramienta para consolidar el poder político y social. Los líderes aztecas, como los tlatoanis, tenían un papel central en la realización de sacrificios, y la ceremonia era a menudo un acto de afirmación de autoridad y legitimidad. Es crucial señalar que no todos los aztecas estaban de acuerdo con la práctica de los sacrificios humanos. Algunos sectores de la sociedad expresaban resistencia y desaprobación hacia estas ceremonias, pero la presión social y religiosa a menudo limitaba la expresión abierta de estas opiniones. La coexistencia de perspectivas divergentes dentro de la sociedad azteca subraya la complejidad y la diversidad de las actitudes hacia esta práctica. La simbología detrás de los sacrificios humanos aztecas también se conecta con la concepción de la muerte en su cultura. Para los aztecas, la muerte no era el final, sino más bien un paso hacia una existencia diferente. El sacrificio humano se veía como un acto de transición hacia una vida después de la muerte, donde las almas de las víctimas se unían a los dioses y continuaban su existencia en otro plano. La visión crítica de los sacrificios humanos en la religión azteca también debe abordar las contradicciones entre la ética y la moral contemporáneas y las prácticas culturales de la época. La comprensión de las motivaciones y creencias detrás de los sacrificios humanos aztecas puede proporcionar una visión más matizada de esta práctica, alejándose de juicios anacrónicos basados en estándares éticos contemporáneos. En la actualidad, la evaluación crítica de los sacrificios humanos en la religión azteca es esencial para una comprensión completa de esta civilización. Los debates sobre la ética de estas prácticas continúan, y la reflexión crítica sobre la intersección entre la religión, la política y la sociedad azteca permite una apreciación más profunda y contextualizada de esta parte compleja de su herencia cultural. La discusión abierta y respetuosa sobre los sacrificios humanos aztecas es fundamental para el diálogo intercultural y la comprensión de las diferentes dimensiones de esta antigua civilización. Los guerreros sagrados de los aztecas, mexicas, una mirada a su papel en la religión y sociedad prehispánica. Adentrémonos en el intrigante mundo de los guerreros sagrados de los aztecas, conocidos como los guerreros águila y los guerreros jaguar. Estos guerreros desempeñaron un papel crucial en la religión y la sociedad prehispánica, fusionando la destreza militar con la espiritualidad en la fascinante cosmovisión azteca. Los guerreros águila y jaguar eran élites militares altamente respetadas y veneradas dentro de la sociedad azteca. Eran miembros de órdenes militares específicas, cuyo prestigio estaba vinculado a su habilidad en combate, así como a su participación en rituales religiosos, especialmente en los sacrificios humanos dedicados a los dioses. Estos guerreros, seleccionados por su valentía y habilidades, eran entrenados desde jóvenes en el manejo de armas, tácticas de guerra y destrezas físicas. La vestimenta distintiva de los guerreros águila y jaguar incluía elaborados tocados de plumas, representando la conexión simbólica con las deidades celestiales y terrestres, respectivamente. La dualidad era un elemento central en la cosmovisión azteca, y esto se reflejaba en la designación de los guerreros águila y jaguar. Los guerreros águila representaban la conexión con el sol y el cielo, simbolizando la valentía y la agresividad en la batalla. Por otro lado, los guerreros jaguar encarnaban la fuerza y la agilidad de este felino terrestre, personificando la energía terrenal y la astucia militar. La función de estos guerreros en la sociedad azteca iba más allá de lo militar, también desempeñaban un papel crucial en los rituales religiosos. Participaban en procesiones ceremoniales, danzas y representaciones teatrales que honraban a los dioses, especialmente a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Su participación en la guerra y los sacrificios humanos se consideraba una extensión de su servicio religioso, contribuyendo a mantener el equilibrio cósmico. La vida de un guerrero águila o jaguar estaba intrínsecamente vinculada al servicio a la comunidad y al imperio azteca. Su habilidad en el campo de batalla y su participación en rituales religiosos les otorgaban un estatus privilegiado dentro de la sociedad. Además, el éxito en la guerra se traducía en prestigio personal y para la comunidad a la que pertenecían. Los rituales de sacrificio humano eran una parte integral de la cosmovisión azteca, y los guerreros águila y jaguar desempeñaban un papel destacado en estas ceremonias. La captura de prisioneros en la guerra proporcionaba a estos guerreros la oportunidad de participar en ofrendas rituales, donde se sacrificaban cautivos en honor a los dioses. Este acto no solo tenía un propósito religioso, sino que también se veía como una forma de renovar la energía cósmica y asegurar la prosperidad del imperio. La llegada de los conquistadores españoles marcó el declive de la sociedad azteca y sus prácticas religiosas. La imposición del cristianismo llevó a la erradicación de muchos aspectos de la cosmovisión azteca, incluidos los rituales de sacrificio humano. Sin embargo,
La memoria de los guerreros águila y jaguar perdura en la historia de México como símbolos de valentía, espiritualidad y la complejidad de la sociedad azteca prehispánica. En resumen, los guerreros águila y jaguar fueron figuras fundamentales en la religión y sociedad azteca. Su dualidad simbólica, su destreza militar y su participación en rituales religiosos los convirtieron en piezas clave en el intrincado tejido de la cosmovisión azteca, revelando la profunda interconexión entre lo espiritual y lo militar en esta antigua civilización mesoamericana. Las festividades religiosas de los aztecas, mexicas, y su significado cultural. Las festividades religiosas de los aztecas, o mexicas, eran eventos de suma importancia en su calendario ritual, marcando momentos significativos en su relación con lo divino y en la expresión de su cosmovisión única. Estas ceremonias no solo eran ocasiones para la veneración de sus deidades, sino que también cumplían funciones sociales, políticas y simbólicas que reflejaban la complejidad de la sociedad azteca y su profunda conexión con lo sagrado. Una de las festividades más destacadas en el calendario azteca era el Panquetzalistli, una celebración en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol. Esta festividad, que tenía lugar en noviembre, involucraba procesiones, danzas y ceremonias de sacrificios. Huitzilopochtli era central en la mitología azteca, y el Panquetzalistli se dedicaba a renovar su energía para garantizar la supervivencia y prosperidad del pueblo mexica. Otra celebración significativa era el Toxcat, dedicado al dios Tezcatlipoca. Esta festividad, que ocurría cada 260 días, involucraba la elección de un joven para representar al dios y ser sacrificado al final del evento. Esta ceremonia simbolizaba la renovación cíclica de la energía divina y la conexión entre los sacrificios humanos y la fertilidad de la tierra. El Hueytecuiluitontli era una celebración de 20 días en honor a Tezcatlipoca, la deidad principal asociada con el inframundo y el cambio constante. Durante esta festividad, se llevaban a cabo ceremonias dedicadas a los dioses de la lluvia, Tlaloc y Chalchiutlicue, en busca de su favor para asegurar buenas cosechas y evitar desastres naturales. La festividad de Tlacajipehualistli estaba dedicada a Jipe Totec, el dios de la renovación y la primavera. Esta celebración implicaba la realización de rituales de sacrificio humano y la exfoliación de la piel de los prisioneros de guerra, simbolizando la regeneración de la naturaleza durante la transición de la estación seca a la temporada de lluvias. El festival Ochpanistli estaba vinculado a Tlazolteotl, la diosa de la fertilidad y la purificación. Durante esta festividad, se realizaban rituales para expiar pecados y purificar a la comunidad. Los aztecas creían en la necesidad de la purificación espiritual para mantener el equilibrio en la vida cotidiana y en la relación con lo divino. El Temazcalistli era un festival dedicado a la diosa del vapor, Temazcaltesi. Durante esta celebración, se llevaban a cabo ceremonias de purificación en temazcales, estructuras similares a saunas, como parte de la renovación espiritual y física. Este festival destacaba la importancia del equilibrio entre el cuerpo y el espíritu en la cosmovisión azteca. El Xochotl era una festividad dedicada a Centeotl, la deidad del maíz y la fertilidad. Durante este evento, se realizaban rituales para invocar la protección de Centeotl sobre los cultivos y para asegurar una abundante cosecha de maíz, que era el alimento fundamental en la dieta azteca. Cada 20 días, se llevaba a cabo la festividad de Toxcat, un evento dedicado a Tezcatlipoca. Este festival involucraba danzas, música y ceremonias de sacrificios en honor al dios. Los rituales durante Toxcat reflejaban la importancia de Tezcatlipoca en la mitología azteca, representando el ciclo constante de cambio y renovación. El Etzalcoalistli era una festividad dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia. Durante esta celebración, se realizaban rituales para asegurar la llegada de lluvias beneficiosas para los cultivos. La relación entre la festividad y la agricultura destacaba la conexión intrínseca entre la espiritualidad azteca y la subsistencia de la sociedad. El Festival de Izcalli cerraba el año azteca con ceremonias y rituales dedicados a la deidad Xiuhtecutli, el dios del fuego y el año nuevo. Esta festividad tenía lugar cada 18 meses y marcaba un periodo de transición y renovación. Los rituales involucraban danzas, ofrendas y la participación de la comunidad en la celebración del fin de un ciclo y el comienzo de otro. En conclusión, las festividades religiosas de los aztecas no eran simplemente eventos ceremoniales, sino manifestaciones profundas de su cosmovisión, creencias y relaciones con lo divino. Estas celebraciones conectaban la vida cotidiana, la agricultura, la renovación espiritual y la interacción con los dioses en un tejido cultural complejo. La riqueza y diversidad de las festividades aztecas revelan la profundidad de su comprensión del cosmos y la forma en que integraban lo sagrado en todos los aspectos de su sociedad. Los rituales sagrados del pueblo azteca, mexica, en la religión prehispánica. Los rituales sagrados del pueblo azteca, también conocido como mexica, en la religión prehispánica representan una parte integral y compleja de su cosmovisión.
La conexión intrínseca entre lo divino y lo terrenal permeaba todos los aspectos de la vida azteca, dando lugar a ceremonias y prácticas ritualistas profundamente arraigadas en su sociedad. Estos rituales, imbuidos de simbolismo y significado cósmico, reflejaban la relación de los aztecas con sus deidades, la naturaleza y el universo. 1. Ofrendas a los dioses. Los aztecas creían en la constante necesidad de alimentar y apaciguar a sus deidades. Los altares y templos estaban adornados con ofrendas que incluían alimentos, joyas, plumas y objetos simbólicos. Estas ofrendas eran una expresión tangible de devoción y agradecimiento hacia los dioses por su intervención en la vida cotidiana. 2. Sacrificios humanos. Uno de los aspectos más controvertidos de la religión azteca fue la práctica de sacrificios humanos. Creían que los dioses necesitaban ser nutridos con la fuerza vital de los sacrificios para mantener el equilibrio cósmico. Estos rituales se llevaban a cabo en ocasiones específicas, como festivales religiosos y eventos astronómicos, y eran realizados por sacerdotes especializados. 3. Ceremonias calendáricas. El calendario azteca, intrincado y preciso, guiaba la planificación de ceremonias religiosas. Cada día estaba asociado con deidades específicas y propósitos rituales. Los sacerdotes interpretaban el calendario para determinar cuándo realizar ceremonias importantes, relacionadas con la agricultura, la guerra o la renovación cósmica. 4. Danzas y representaciones teatrales. La danza era una forma crucial de comunicación con lo divino. Los aztecas realizaban danzas rituales, cada una con movimientos específicos que representaban aspectos mitológicos o ceremoniales. Estas representaciones teatrales eran una expresión artística de la conexión entre lo humano y lo sagrado. 5. Celebraciones solsticiales. Los eventos astronómicos, como los solsticios, tenían un significado especial en la religión azteca. Durante estas fechas, se llevaban a cabo rituales para honrar el ciclo celestial y renovar la energía cósmica. La observación del cielo y la alineación de templos eran fundamentales en estas celebraciones. 6. Fiestas en honor a deidades específicas. Cada deidad tenía su propio conjunto de festivales y ceremonias en su honor. Por ejemplo, festivales dedicados a Huitzilopochtli, dios de la guerra, implicaban representaciones de batallas y rituales específicos para garantizar el favor divino en la protección del pueblo. Azteca. 7. Rituales funerarios. Los aztecas tenían elaborados rituales funerarios destinados a asegurar que los espíritus de los difuntos encontraran el camino adecuado en el más allá. Estos rituales incluían ofrendas funerarias y la realización de ceremonias específicas para los diferentes tipos de muerte. 8. Penitencias y autosacrificio. Además de los sacrificios humanos, los aztecas practicaban la penitencia y el autosacrificio como formas de purificación espiritual. Esto podía incluir la autoinfligida perforación de partes del cuerpo, como lengua o orejas, como muestra de devoción y búsqueda de favor divino. 9. Peregrinajes a lugares sagrados. Lugares como el Cerro de la Estrella y el Cerro de Chapultepec eran considerados sagrados. Los aztecas realizaban peregrinajes a estos lugares para participar en ceremonias específicas, conectándose directamente con la esencia espiritual de su tierra. 10. Significado cósmico y espiritual. En conjunto, los rituales aztecas tenían un profundo significado cósmico y espiritual. Buscaban mantener el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y la humanidad, asegurando la continuidad del universo y la prosperidad de su sociedad. En conclusión, los rituales sagrados del pueblo azteca eran una expresión compleja de su relación con lo divino y lo terrenal. Aunque algunas prácticas, como los sacrificios humanos, son difíciles de reconciliar con la ética contemporánea, es crucial entenderlas en el contexto de su cosmovisión única y compleja. Estos rituales dejaron una huella profunda en la historia y la cultura de México, contribuyendo a la riqueza y complejidad de la identidad mexicana. La danza ritual de los aztecas, mexicas, y su significado cultural. La danza ritual de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una manifestación artística profundamente arraigada en su cosmovisión y tradiciones culturales. Para esta civilización prehispánica, la danza no solo era una expresión artística, sino también un medio a través del cual se establecía conexión con lo divino, se celebraban rituales sagrados y se expresaba la relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza. En el corazón de la danza azteca se encontraba la veneración a los dioses y la celebración de eventos cósmicos y rituales religiosos. Cada movimiento, gesto y vestimenta tenía un significado simbólico profundo que se relacionaba con las creencias espirituales y mitológicas de los aztecas. Las danzas rituales eran ejecutadas por sacerdotes, guerreros y otros miembros de la comunidad en ceremonias específicas, como las dedicadas al dios del sol, Huitzilopochtli, o a la diosa de la luna, Coyolxauhqui. La vestimenta desempeñaba un papel crucial en la danza ritual azteca.
Los danzantes llevaban atuendos elaborados, a menudo con plumas y elementos simbólicos que representaban la deidad a la que estaban dedicados. Las plumas, en particular, tenían una gran importancia, ya que simbolizaban la conexión entre el mundo celestial y terrenal. El uso de máscaras y tocados contribuía a la transformación ritual de los danzantes en seres divinos durante la representación. Cada danza estaba cuidadosamente coreografiada y seguía un orden ceremonial específico. Los movimientos imitaban animales, representaban batallas míticas o narraban historias sagradas. La sincronización y la precisión eran esenciales, ya que cada danza era una expresión colectiva de la espiritualidad azteca. Los ritmos y la música también desempeñaban un papel fundamental, utilizando instrumentos como tambores, flautas y conchas marinas para crear sonidos que resonaban con la energía espiritual. La danza ritual no solo era una forma de adoración, sino también un medio para comunicarse con los dioses y recibir sus bendiciones. Los rituales de danza estaban vinculados a ciclos astronómicos y eventos naturales, lo que subraya la profunda conexión que los aztecas mantenían con el cosmos y la tierra. La danza se consideraba una ofrenda, una manera de agradecer por la fertilidad, la cosecha exitosa y la armonía en la vida cotidiana. Además de su aspecto religioso, la danza azteca también desempeñaba un papel en la formación militar y la representación de hazañas guerreras. Los guerreros aztecas practicaban danzas guerreras que no solo eran exhibiciones de destreza física, sino también una preparación espiritual para la batalla. La llegada de los conquistadores españoles marcó el declive de las danzas rituales aztecas, ya que muchos de los rituales y expresiones culturales indígenas fueron suprimidos. Sin embargo, algunas formas de danza tradicional se han preservado y se realizan en la actualidad como una forma de mantener viva la herencia cultural. La danza azteca contemporánea, a menudo llevada a cabo en eventos culturales y ceremonias, busca revitalizar y transmitir la rica tradición de la danza ritual a las generaciones futuras. En conclusión, la danza ritual de los aztecas fue una expresión multifacética de su cosmovisión, espiritualidad y conexión con la naturaleza. Más allá de su aspecto artístico, estas danzas representaban un lenguaje sagrado que comunicaba con los dioses y rendía homenaje a la interconexión cósmica y terrenal. La danza azteca sigue siendo una ventana fascinante hacia la rica herencia cultural de esta civilización antigua. La habilidad astronómica de los aztecas, mexicas, y sus observaciones celestes en la antigüedad. La habilidad astronómica de los aztecas, o mexicas, es un legado asombroso que revela una profunda comprensión de los ciclos celestes y la relación entre el cosmos y la vida cotidiana en la antigüedad. La civilización azteca demostró una maestría excepcional en la observación astronómica, utilizando sus conocimientos para la organización de su calendario, la planificación agrícola y la realización de ceremonias religiosas. Este dominio de la astronomía no solo resalta la sofisticación intelectual de los aztecas, sino que también muestra cómo sus observaciones celestes influyeron en aspectos clave de su cultura y sociedad. El calendario azteca, conocido como el Tonalpohualli, es un testimonio notable de la habilidad astronómica de esta civilización. Este calendario de 260 días se basaba en la combinación de 20 signos, toñes, y 13 números, creando un ciclo que se repetía cada 260 días. La precisión del Tonalpohualli refleja la capacidad de los aztecas para sincronizar los ciclos lunares y solares, estableciendo un sistema que no solo medía el tiempo, sino que también guiaba las actividades cotidianas y ceremoniales. La observación de los movimientos estelares también fue fundamental en la creación del calendario agrícola azteca, conocido como el Xiuhpohualli. Este calendario estaba compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, sumando 360 días, y se complementaba con un periodo adicional de 5 días huecos. Esta cuidadosa correlación entre el calendario solar y las fases de crecimiento de los cultivos demostraba la conexión intrínseca entre la astronomía, la agricultura y la subsistencia de la sociedad azteca. La construcción de monumentos astronómicos, como el Templo Mayor en Tenochtitlán, también atestigua la destreza de los aztecas en la observación celeste. Este templo, dedicado a las deidades Tlaloc y Huitzilopochtli, estaba alineado con precisiones astronómicas que señalaban eventos importantes como los solsticios y equinoccios. La disposición arquitectónica de los templos aztecas indicaba una profunda comprensión de la relación entre la estructura urbana y los fenómenos celestes. La Gran Piedra del Sol, o calendario azteca, es otra manifestación impresionante de la habilidad astronómica de los aztecas. Este monumental disco de piedra, descubierto en el Templo Mayor, no solo servía como un dispositivo de medición del tiempo, sino que también contenía representaciones de deidades y eventos cósmicos. La complejidad simbólica y astronómica de esta obra maestra refleja el profundo respeto y comprensión de los aztecas hacia los fenómenos celestes. Los aztecas también eran adeptos en la predicción de eclipses solares y lunares, un logro que requiere un profundo entendimiento de la mecánica celestial.
Sus sacerdotes astrónomos eran capaces de calcular con precisión cuándo ocurrirían estos fenómenos, lo que desempeñaba un papel crucial en la planificación de eventos ceremoniales y rituales religiosos. La capacidad para prever eclipses no solo evidencia conocimientos astronómicos avanzados, sino también una conexión intrínseca entre la astronomía y las prácticas religiosas de los aztecas. La adoración de ciertos cuerpos celestes también formaba parte integral de la cosmovisión azteca. Las deidades asociadas con el Sol, la Luna y otros astros eran centrales en su panteón religioso. Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, recibía adoración especial, reflejando la importancia del Sol en la vida cotidiana y en la percepción del cosmos por parte de los aztecas. La habilidad astronómica de los aztecas también se manifestaba en la identificación de constelaciones y estrellas específicas que tenían significados mitológicos y rituales. La estrella Xiuhpohualli, conocida como el precioso cinturón, era particularmente significativa y se asociaba con la creación y la renovación del mundo. Estos conocimientos estelares no solo tenían un valor práctico, sino que también enriquecían el tejido mitológico y religioso de la civilización azteca. La influencia de la habilidad astronómica azteca no se limitaba a su propia sociedad. A través de la observación y el registro de eventos celestes, los aztecas influyeron en la navegación de otras civilizaciones mesoamericanas y en su comprensión del tiempo y la agricultura. Este intercambio cultural también se extendió a las prácticas de observación astronómica adoptadas por civilizaciones posteriores en América Latina. En conclusión, la habilidad astronómica de los aztecas es una manifestación impresionante de su conocimiento avanzado y su conexión profunda con el cosmos. Sus observaciones celestes no solo influyeron en la organización de su sociedad y la planificación de sus rituales, sino que también dejaron un legado duradero en la comprensión del tiempo, la agricultura y la espiritualidad en la historia de Mesoamérica. La habilidad astronómica de los aztecas es un testimonio de su brillantez intelectual y la complejidad de su cosmovisión que sigue fascinando e inspirando a generaciones posteriores. Historias contadas a través del arte azteca, mexica. Las historias contadas a través del arte azteca, mexica, revelan una narrativa rica y compleja que abarca mitología, historia, espiritualidad y la vida cotidiana de esta antigua civilización. El arte azteca, plasmado en esculturas, códices, cerámicas y arquitectura, se convierte en una ventana a la comprensión de las creencias y valores de los aztecas, proporcionando una crónica visual de su cosmovisión y experiencias. A lo largo de las representaciones artísticas, se narran historias que van más allá de la mera estética, sirviendo como un medio para la transmisión de conocimientos, la preservación de la memoria colectiva y la expresión de identidad cultural. Las esculturas monumentales, como las cabezas colosales de dioses y guerreros, cuentan historias de deidades veneradas y héroes mitológicos. Cada detalle, desde las vestimentas hasta los símbolos, lleva consigo significados profundos que contribuyen a la narrativa cultural de los aztecas. Estas esculturas no solo eran representaciones artísticas, sino también testimonios visuales de las creencias religiosas y el panteón de dioses que gobernaban el universo azteca. Los códices aztecas, manuscritos ilustrados en papel de ámate o piel de venado, son tesoros históricos que cuentan historias mediante imágenes y glifos. El Códice Borbónico, por ejemplo, narra eventos históricos, ceremonias rituales y mitos cosmogónicos. Cada página es una obra maestra que fusiona la escritura y la imagen para transmitir narrativas complejas. Estos códices no solo documentan la historia azteca, sino que también son fuentes primarias esenciales para comprender su cultura y sociedad. La cerámica azteca también desempeñó un papel fundamental en la narración visual de historias. Vasijas y platos decorados con escenas de la vida cotidiana, mitos y ceremonias ofrecen una perspectiva única de la vida diaria y las creencias de los aztecas. Cada pieza cuenta una historia única, desde la caza hasta la agricultura, y refleja la conexión intrínseca de los aztecas con la naturaleza y sus ciclos. La arquitectura monumental, como la pirámide de Templo Mayor en Tenochtitlán, narra la historia de la construcción y expansión del imperio azteca. Estos imponentes edificios, adornados con esculturas y relieves, funcionaban como centros ceremoniales y políticos, y su diseño arquitectónico contaba la historia de la conexión entre lo terrenal y lo divino. La disposición de templos y plazas también era un reflejo de la cosmología azteca. Los glifos y símbolos utilizados en el arte azteca eran una forma de escritura visual que comunicaba historias a través de elementos gráficos. Estos glifos eran empleados en códices y monumentos para representar nombres de lugares, fechas y eventos. La complejidad y la riqueza simbólica de esta escritura revelan una forma de contar historias que va más allá de las palabras, proporcionando una manera visual de transmitir información y conocimiento. Los relieves esculpidos en piedra, como los encontrados en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, también narran la historia de la conquista y la fusión de las culturas azteca y española.
Estas representaciones visuales son testimonios tangibles de los momentos clave en la historia de México, capturando la complejidad y el impacto duradero de la llegada de los europeos. El arte azteca no solo se centraba en lo mitológico y lo histórico, sino que también representaba la vida cotidiana. Escenas de mercado, actividades agrícolas y ceremonias festivas eran plasmadas en cerámicas y códices, ofreciendo una visión completa de la realidad azteca. Estas representaciones cotidianas en el arte son ventanas a la cultura y la sociedad, revelando la diversidad y la complejidad de la vida en la antigua civilización. Las máscaras y objetos rituales aztecas también cuentan historias de los rituales religiosos y las ceremonias sagradas. Estos artefactos, a menudo elaboradamente decorados, eran utilizados en conexión con prácticas espirituales y festivales religiosos. La simbología incorporada en estas piezas revela el significado trascendental de las ceremonias religiosas en la cosmovisión azteca. La iconografía de los dioses y diosas aztecas, como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, era recurrente en el arte, ofreciendo una representación visual de las deidades adoradas por la civilización. Las historias mitológicas asociadas con estos dioses eran transmitidas a través de imágenes, permitiendo que las generaciones posteriores comprendieran la mitología que definía la espiritualidad azteca. En resumen, las historias contadas a través del arte azteca son una crónica rica y diversa que abarca desde lo mitológico hasta lo cotidiano. Estas narrativas visuales han dejado un legado duradero, proporcionando una ventana única a la cultura, la historia y la espiritualidad de los aztecas. A través de sus expresiones artísticas, esta antigua civilización ha dejado un testimonio perdurable que sigue cautivando a quienes exploran las historias contadas a través de sus obras maestras artísticas. La importancia de la música en la cultura azteca, mexica, y su legado en la actualidad. La música en la cultura azteca, mexica, desempeñó un papel fundamental que iba más allá del mero entretenimiento. Era una expresión artística arraigada en lo espiritual, lo social y lo ceremonial. La rica tradición musical de los aztecas estaba intrincadamente entrelazada con su cosmovisión y se manifestaba en una variedad de contextos, desde ceremonias religiosas hasta celebraciones festivas y eventos sociales. Este legado musical sigue resonando en la actualidad, influyendo en la riqueza y diversidad del panorama musical mexicano contemporáneo. La música azteca abarcaba una amplia gama de instrumentos, desde tambores y flautas hasta conchas marinas y caracoles. Cada instrumento tenía un propósito específico y se utilizaba en contextos ceremoniales y rituales para invocar a los dioses, expresar emociones y acompañar eventos importantes en la vida de la comunidad. La música no solo era un medio de comunicación sonora, sino también una forma de conectarse con lo divino y de expresar la complejidad de las experiencias humanas. En el ámbito religioso, la música desempeñaba un papel crucial en las ceremonias dedicadas a los dioses aztecas. Los sacerdotes utilizaban instrumentos como los teponaztli, tambores de tronco ahuecado, y los huehuet, tambores de grandes dimensiones, para crear ritmos que acompañaban las ofrendas y rituales. Estos rituales musicales eran parte integral de la adoración a los dioses, destinados a asegurar la armonía cósmica y la continuidad de la vida. La música azteca también estaba presente en eventos sociales y festivos. Las celebraciones comunitarias y las festividades estaban acompañadas de música y danzas, creando un sentido de identidad colectiva y fortaleciendo los lazos sociales. Los instrumentos, las voces y los pasos de baile se combinaban para formar una expresión artística única que celebraba la vida, la naturaleza y la comunidad. La importancia de la música en la cultura azteca trascendía lo terrenal. Se creía que la música tenía el poder de comunicarse con los dioses y de influir en las fuerzas cósmicas. La resonancia de los instrumentos y las armonías vocales eran consideradas como una conexión directa con lo divino, y se buscaba la perfección musical en busca de la aprobación y la bendición de los dioses. El legado musical azteca persiste en la actualidad de diversas maneras. La influencia de la música prehispánica se puede percibir en varios géneros musicales mexicanos contemporáneos. Por ejemplo, la música